es experta, ella es experta en derecho aduanero y cambiario en PPU Legal. Su ejercicio profesional se centra en el comercio internacional, inversión extranjera, zonas francas, cambios internacionales. Diana es abogada y tiene especialización en derecho económico. Desde su experiencia profesional ha trabajado para el sector público y privado. En el sector público laboró en la DIAN con el cargo de subdirectora de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. En el sector privado en organizaciones como Socia, Caballero Abogados, Baker McKenzie, entre otras. Por otro lado, ha sido docente de especializaciones y maestrías en Derecho Aduanero y Cambios Internacionales. Adicionalmente tenemos a Héctor Ramírez. Héctor es director de la oficina de Barranquilla de PPU, miembro del área de Derecho Tributario y Comercio Internacional. Su ejercicio profesional se centra en la estructuración fiscal e implementación de transacciones de fusiones y adquisiciones de compañías, activos y proyectos que involucran partes de diferentes jurisdicciones y sectores económicos. Cuenta con experiencia en M&A, emisiones tanto en Colombia como en Nueva York. Atiende los requerimientos fiscales y corporativos del día a día de clientes de diversas industrias. Como ven, con una gran experiencia, y por lo tanto pues le damos paso a Diana para que nos introduzca el tema y nos ilustre al respecto. Bienvenidos todos a los asistentes, a Héctor y a Diana por acompañarnos. Recuerden que este webinar está siendo grabado para posterior registro. Muchas gracias a todos, bienvenida Diana y adelante. Gracias, Ricardo. Buenos días a todos. La conferencia de hoy va a estar dividida en dos temas, en los temas tributarios y los temas cambiarios de la mitigación del riesgo de tasa de cambio. Cuando hablamos de los temas cambiarios, vamos a tocar 5 aspectos fundamentales. ¿Cuál es el comportamiento de la tasa representativa del mercado a la fecha, para ver cuál ha sido su volatilidad y su devaluación? ¿Quiénes son los beneficiados y afectados con la devaluación? Los mecanismos cambiarios que ha dispuesto el Banco de la República para el manejo del riesgo cambiario, cuáles son las obligaciones asociadas a esos mecanismos que el Banco de la República ha creado e incorporado en la legislación cambiaria colombiana, y finalmente los programas y enfoque de la fiscalización cambiaria de la DIAN. Este ha sido el comportamiento de la tasa representativa del mercado cambiario desde el 1 de enero de 2020. Hemos escogido este periodo básicamente para poder mostrar las diferencias que la pandemia ha introducido al movimiento de la tasa de cambio y cuál ha sido el movimiento de la tasa de cambio post pandemia, cuando empezó ya a activarse la economía en Colombia. Como pueden ver ustedes en la diapositiva, empieza en el primer trimestre de 2020 con una devaluación altísima de la tasa de cambio, que superó por primera vez los 4.000 pesos por dólar, y a partir del primer trimestre de 2020, pues ya se estabilizó un poco la tasa de cambio, por lo menos no volvió a los niveles que había logrado en el primer trimestre de 2020. Sin embargo, vemos cómo al final del periodo analizado, es decir, en el último semestre, en todo caso la tasa de cambio ha subido bastante y ha estado cerca de los 4.000 pesos por dólar. Cuando se hace el análisis del comportamiento de la tasa representativa del mercado, se tienen que analizar por lo menos 3 aspectos. El primero, la volatilidad, que es uno de los aspectos que puede afectar la economía de las empresas colombianas. Segundo, la devaluación o revaluación de la tasa de cambio y la incertidumbre de la tasa de cambio representativa del mercado para efectos tributarios y contables. Y el último básicamente es si existe o no en Colombia mecanismos para mitigar ese riesgo cambiario. Volatilidad, devaluación y revaluación, y los mecanismos que el régimen cambiario consagra para mitigar el riesgo. Este es el resultado para octubre de 2021 de la encuesta mensual de expectativas de analistas económicos M del Banco de la República, en el que el 12% de los encuestados en sus proyecciones de lo que sería la tasa de cambio a finales de octubre de 2021 anticipó que estaría entre los 3.780 y los 3.805 pesos por dólar. La tasa de cambio cerró a 31 de octubre de 2021 en 3.784,44.
¿Qué es lo que anticipan estos expertos encuestados para diciembre de 2021? El 40% de los encuestados espera que la tasa de cambio se ubique entre los 3.700 y los 3.800 pesos por dólar. En unos niveles más bajos estarían entre el 3.600 y 3.700. Se espera, por supuesto, que a diciembre de 2021 baje la tasa de cambio, o eso es lo que esperan los expertos básicamente que pueda ocurrir con la tasa de cambio. Siguiente, Héctor, gracias. Para dentro de un año también los expertos se han pronunciado y lo que dice el 40% es que se mantendrá el nivel de la tasa representativa de mercado cambiario entre los 3.650 y los 3.750. Es decir, se espera que el próximo año los movimientos o el nivel de devaluación del peso colombiano frente al dólar sea similar a lo que ha ocurrido en el año 2021. En junio de este año, con base en información de Bloomberg, se estableció que el peso colombiano era la moneda más devaluada del mundo y se ha venido peleando con la lira turca en el último semestre. Lo que sí demuestran las cifras que presenta Bloomberg en sus análisis es que la devaluación del peso colombiano frente al dólar ha venido aumentando en los últimos 6 meses y en el último año, sin duda, ha alcanzado hasta el 12% de la devaluación en el último semestre. En este año 2021, sin duda, la devaluación ha sido la constante en la comparación del peso frente al dólar. De manera que se espera que esta devaluación se mantenga durante el año 2022 en los niveles que mencionamos y que han pronosticado los expertos. Otro de los temas que se tienen que ver cuando se analizan los riesgos de la tasa de cambio es quiénes son los afectados con una devaluación o una revaluación de la tasa de cambio, que es uno de los criterios que se analizan cuando se decide tomar medidas para mitigar el riesgo cambiario. Y la respuesta no es blanco y negro. Básicamente hay que analizar desde el punto de vista cambiario el tipo de operación que realiza el agente económico para ver si está afectado o beneficiado con la devaluación. Como venimos con una devaluación aumentando ya en el 12% en el año 2021, pues entonces cada uno de los agentes económicos tendrá que hacer un análisis de lo que le ha pasado en su economía con la devaluación del peso colombiano. Como digo, no es blanco y negro, no podemos decir que cada uno de ellos, salvo en algunas operaciones específicas, que se ve beneficiado o no con la devaluación. Como ven ustedes en la lista que aparece en el lado izquierdo de la diapositiva, encontramos los diferentes agentes económicos que hemos analizado para ver si tiene afectación o beneficio en relación con la devaluación del peso colombiano. En cuanto a los exportadores, lo que uno pensaría inicialmente es que se ven beneficiados con una devaluación, es decir, más pesos por cada dólar que traen a Colombia por sus exportaciones. Sin embargo, no es así en la medida en que los exportadores dependan de la importación de materias primas para producir los bienes de exportación. Si no se trata de ese tipo de exportación que requiere materias primas importadas para efectos de producir los bienes de exportación, estaríamos hablando de que el beneficio de la devaluación sin duda se aplicaría a ese tipo de exportadores. Sin embargo, el exportador que tiene que importar y pagar a una tasa alta por la devaluación del peso colombiano, pues se verá afectado al pagar sus materias primas y por supuesto su utilidad no se verá tan beneficiada por la devaluación del peso colombiano. En el caso de los importadores, pensando en que el importador paga, es decir, tiene que comprar dólares en el mercado cambiario para poder pagar sus importaciones, sin duda la devaluación lo afecta. Esa es la razón por la cual los exportadores e importadores también se verían afectados cuando compran divisas. En cuanto a los inversionistas extranjeros, dependiendo del tipo de operación que vayan a realizar durante el periodo de devaluación. Si estamos hablando de una inversión que se realiza, estamos pensando que hay un beneficio porque va a tener que traer menos dólares de los que necesita para hacer la inversión en pesos colombianos. Si por el contrario se le pagan dividendos o decide redimir su inversión y sacarla de Colombia, pues se verá afectado con la devaluación porque serán menos dólares los que va a tener que sacar del mercado cambiario para los dólares que finalmente negocie con los bancos intermediarios. Lo mismo ocurre con los inversionistas nacionales. Depende del tipo de operación que tenga que realizar el inversionista para determinar si se ve beneficiado o afectado con la tasa de cambio alta. Los deudores de crédito externo, sin duda afectados cuando tienen que pagar
o amortizar la deuda, y los acreedores de crédito externo sin duda se verán beneficiados cuando la tasa esté alta por efectos de la devaluación y les paguen y amorticen el crédito registrado ante el Banco de la República. En cuanto a los productores nacionales, se pensaría en principio que esos que no están dependiendo de las importaciones se ven beneficiados con una devaluación en la medida en que sus precios pueden verse beneficiados frente a los precios de los productos importados. Y finalmente, los residentes en Colombia que realizan cualquier otro tipo de operación no relacionados con los anteriores, se verán afectados o beneficiados dependiendo del tipo de operación que hagan. Pensando en los viajeros de diciembre, pues se verán afectados en la medida en que los dólares que pretendan conseguir cuando vayan al mercado cambiario a comprarlos o cualquier agente de intermediación cambiaria, pues obviamente se ven afectados porque son menos dólares los que van a poder comprar con los pesos que tienen presupuestados para sus vacaciones. Entonces los residentes en general también se verán afectados dependiendo del tipo de operación que se realice y porque sin duda la tasa de cambio encarece la economía colombiana, de manera que los residentes realicen o no operaciones de cambio también se verán afectados porque de alguna manera los precios de los productos, incluso de la canasta básica, se van a ver afectados cuando el dólar se aprecia frente al peso colombiano. Entonces, en general, la respuesta sería que la devaluación beneficia a quien va a vender dólares y afecta a quien tiene que comprarlos, dependiendo del tipo de operación de cambio que realice. ¿Cuáles son los mecanismos que el Banco de la República o el régimen cambiario ha determinado para mitigar el riesgo cambiario? Nosotros hemos identificado 5 en el régimen cambiario actual. El primero, la compra y venta con fines de intervención por parte del Banco de la República. La especificación de operaciones de cambio, esto significa la posibilidad que el Banco de la República da a los residentes en Colombia a pagar sus operaciones en pesos colombianos y no en divisas, como en principio se había presupuestado. Las cuentas de compensación, siempre que cumplan la finalidad por la cual fue creada como mecanismo en el régimen cambiario colombiano, las cuentas en pesos colombianos para no residentes y las operaciones de derivados, que sin duda no es un nuevo mecanismo creado por el Banco de la República, pero sí se ha convertido en una de las operaciones más realizadas en los últimos 2 o 3 años, según las estadísticas del Banco de la República, en la medida en que los colombianos han tenido que salir a cubrir sus activos con operaciones de derivados y futuros para efectos de mitigar el riesgo cambiario. Gracias, Héctor. La siguiente. La compra y venta con fines de intervención sin duda es la primera de los mecanismos llamados a mitigar el riesgo cambiario. El Banco de la República decide entonces, cuando hay una tasa muy alta, si vende o compra divisas, cuando hay unos movimientos en la tasa de cambio, decide si vende o compra divisas, dependiendo del fin que esté buscando para evitar esas fluctuaciones de la tasa representativa del mercado. Entonces, si la tasa está muy alta, el Banco de la República lo que hace es vender divisas, y si por el contrario está muy baja para los efectos estadísticos del Banco de la República, pues entonces saldrá a comprar divisas. Dependiendo de lo que el banco esté buscando, decide si compra o no y la forma como debe intervenir en el mercado cambiario. Lo que han dicho los expertos es que en las últimas intervenciones del Banco de la República, los efectos no han sido los que el Banco de la República ha considerado cuando decide intervenir, de manera que o no han generado el efecto buscado en las fluctuaciones, es decir, en la volatilidad de la tasa de cambio que se mantiene aún con la intervención del Banco de la República, y en algunos casos ni siquiera el valor de la tasa representativa del mercado se consigue con la intervención. De manera que no ha resultado tan efectiva la intervención por parte del Banco de la República y hemos visto que han sido pocas las intervenciones en el último año a pesar de esa volatilidad y de la devaluación del 12% en la que ya vamos. El segundo mecanismo que ha considerado el Banco de la República es el de la especificación de las operaciones de cambio. Como les mencioné, la norma general es que las operaciones de cambio se paguen en la divisa estipulada entre las partes en la operación de cambio que se esté considerando. Sin embargo, el Banco de la República ha considerado que algunas operaciones de cambio se pueden pagar, negociar y estipular en moneda legal colombiana. Como es una regla de excepción, se tiene que revisar en cada operación si el Banco de la República ha considerado la posibilidad de pagar en pesos colombianos y cuál es el mecanismo o procedimiento previsto en el régimen cambiario para poder realizar esas operaciones en pesos colombianos.
Lo que pretende esta especificación de las operaciones de cambio precisamente es mitigar el riesgo cambiario y de una vez valorar sus operaciones en pesos colombianos contable y tributariamente. En el caso de las importaciones de bienes, el régimen actual ha previsto el pago de importaciones en moneda legal colombiana, incluso los pagos en tarjeta de crédito emitida en Colombia que se cobra en moneda legal colombiana. Lo mismo ocurre en el caso de exportaciones. También se permite el pago de exportaciones de bienes en moneda legal colombiana y el pago con tarjetas de crédito que se paguen en moneda legal colombiana. En los dos casos, tanto importadores como exportadores, el mismo Banco de la República ha establecido el régimen o el procedimiento que debe tenerse en cuenta para efectos de pagar con pesos colombianos las operaciones de importación y recibir el pago de operaciones de exportación. En principio, la especificación de las operaciones de importación y exportación estuvieron previstas para las operaciones con países de frontera, en los que obviamente la moneda, el peso colombiano, era una moneda que circulaba en los dos países fronterizos. Pero en la actualidad está previsto para cualquier país en el que las partes importador y exportador o importador-comprador decidan pagarse en pesos colombianos. Y la forma básicamente en la que se ha previsto que eso ocurra es que en el caso de los importadores, los proveedores tendrán que abrir cuentas colombianas en entidades financieras colombianas en pesos colombianos y a esa cuenta se le consigna o se le transfiere y desde esa cuenta podrá entonces el proveedor comprar dólares y sacar los recursos del pago de las importaciones. De manera que el procedimiento sí es importante tenerlo en cuenta, pero está previsto en la legislación colombiana que las importaciones y exportaciones se puedan pagar en pesos colombianos. En una, todavía no Héctor, en la anterior, en unas disposiciones que son relativamente nuevas, el Banco de la República también ha previsto que los créditos externos se puedan estipular, desembolsar y pagarse en moneda legal colombiana, pero ha previsto en qué tipos de operaciones o qué tipos de créditos pueden pagarse, estipularse y desembolsarse en pesos colombianos. De manera que existe la posibilidad, sí, no en todos los casos, de manera que es importante que se pueda revisar la forma en cómo debe estipularse la operación de crédito y la forma en cómo ésta se va a pagar para efectos de cumplir con los procedimientos y regulaciones y obligaciones del Banco de la República. Y finalmente, la indexación de los créditos, que también es un mecanismo creado para efectos de especificar las operaciones de crédito externo. Gracias, Héctor. Las cuentas de compensación y los depósitos en pesos colombianos. Las cuentas de compensación las conocemos desde el año 1991, fue un mecanismo creado básicamente para mitigar el riesgo de tasa de cambio y permitirle entonces a los residentes colombianos que realizan operaciones de cambio obligatoriamente canalizables o voluntariamente canalizables para que puedan tener en el exterior, en cuentas en moneda extranjera, los activos provenientes, las divisas o recursos provenientes de esas operaciones de cambio. Lo que pretendía la cuenta de compensación, y se llamaban compensación porque lo que pretendían eran cruzar a través de esas cuentas operaciones de ingresos y egresos de divisas que evitaran que el residente colombiano tuviera que traer divisas al mercado cambiario y tener que monetizar y en ese momento asumir el riesgo de la tasa de cambio. Sin embargo, las cuentas de compensación no en todos los casos se han usado con ese primer fin por el que fueron creadas las cuentas de compensación. De manera que uno encuentra empresas que compran divisas en el mercado cambiario a la tasa representativa del mercado cambiario alta, devaluada, y alimentan sus cuentas de compensación y desde esas cuentas de compensación pagan sus operaciones con el exterior. De manera que la finalidad de la cuenta de compensación se pierde en la medida que no mitiga el riesgo de la tasa de cambio, sino que el residente lo está asumiendo al alimentar las cuentas de compensación con divisas adquiridas en el mercado cambiario. Entonces es muy importante que cada residente revise la necesidad o no, o la eficiencia de las cuentas de compensación en el caso y en las actividades que realice. No tiene sentido entonces el importador que no recibe divisas en su cuenta de compensación, comprar divisas en el mercado cambiario para poder alimentar la cuenta y desde esa cuenta girar las importaciones, porque podría hacerlo directamente con el intermediario y evitarse los gastos administrativos o costos administrativos que representa tener una cuenta de compensación y, como hemos visto en muchísimos casos, los riesgos de cometer errores porque las obligaciones formales relacionadas con las cuentas de compensación son altas. Es un buen mecanismo creado para mitigar el riesgo cambiario, pero sí es importante usarlo bien en cada uno de los residentes que decidieron registrar una cuenta de compensación.
Los depósitos en pesos, como les mencioné, el Banco de la República crea el mecanismo y crea también el procedimiento para llevar a cabo el mecanismo. Entonces, crea la posibilidad de pagar importaciones y exportaciones de bienes, pero crea también la forma en que ese mecanismo puede llevarse a cabo. Y una de esas son los depósitos o cuentas en Colombia, en pesos colombianos, que abren no residentes en Colombia. Entonces, hay varias cuentas en pesos colombianos que los no residentes pueden abrir en Colombia, obviamente sujetos a los requerimientos o condiciones de cada una de las entidades financieras que abren este tipo de depósitos, pero en principio están orientados a facilitar el cumplimiento de las obligaciones de esos mecanismos de especificación de operaciones de cambio. Y finalmente están las operaciones de derivados. Como les menciono, pues no es una nueva operación ni un nuevo mecanismo creado por el Banco de la República, está también creado o pensado como una operación obligatoriamente canalizable a través del mercado cambiario desde el año 1991. Lo que ha venido pasando en la legislación cambiaria es que ha venido modificándose y ampliando las posibilidades que tienen los residentes en Colombia para realizar este tipo de operaciones de cobertura de tasa de cambio. Lo que ha pasado en la legislación actual es que los residentes en Colombia tienen la posibilidad, que en algún momento estuvo restringida, a realizar operaciones de derivados no solo con intermediarios del mercado cambiario, sino también con agentes del exterior. Y por supuesto, el Banco de la República, cuando da esa opción o amplía la posibilidad de celebrar contratos de derivados con agentes del exterior, exige algunos condicionamientos que permitan de alguna manera mitigar los riesgos que se relacionan con la realización de este tipo de operaciones, que además controla muy bien el Banco de la República porque obliga a los residentes a enviar información diaria de las operaciones que celebran y liquidan relacionadas con operaciones de derivados. Entonces, hay que ver qué agentes del exterior están autorizados para realizar operaciones y con esos agentes, además de los intermediarios del mercado cambiario en Colombia, se pueden realizar operaciones de derivados. Están previstas todas las formas de derivados en la legislación actual, de manera que en principio cualquier derivado puede ser celebrado y el tipo de derivado determinará las obligaciones cambiarias que el residente que lo contrata tiene que cumplir. ¿Tiene que presentarse una declaración de cambio cada vez que se liquida el contrato? La respuesta es sí, dependiendo si se trata de una operación de ingreso o de egreso al liquidar el derivado correspondiente. Y hay una obligación muy importante que lo vamos a ver ahorita cuando hablemos de los programas de fiscalización de la DIAN, porque esta es una operación que vigila y controla la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, es la obligación que tienen los residentes de reportar. Si las operaciones se hacen a través de un intermediario del mercado cambiario, ese intermediario debe cumplir la obligación de reportar las operaciones de derivados. Mientras que si el residente decide hacer la operación con un agente del exterior que no es intermediario del mercado cambiario, pues debe reportar directamente al Banco de la República en unas tablas de Excel que el mismo Banco de la República diseñó, de manera que esa operación y esa obligación, perdón, es muy importante y ha generado en los programas de fiscalización de la DIAN sanciones bastante importantes que está imponiendo actualmente la DIAN. Y el último punto, cuando se revisan obviamente los mecanismos que ha previsto el Banco de la República para mitigar el riesgo que ya vimos, es cuál es el efecto del incumplimiento de las obligaciones. Entonces, definimos qué mecanismo podemos usar para mitigar el riesgo, tenemos que determinar las obligaciones cambiarias que se derivan de cada uno de esos mecanismos y cuáles son los efectos de su incumplimiento. Y ahí es donde llega la DIAN, porque en la mayoría de los casos la DIAN es la entidad de control y vigilancia de esas operaciones que vimos, importaciones y exportaciones de bienes, crédito en algunos casos, especialmente cuando son residentes los que son acreedores o deudores en la operación de crédito externo, y algunas operaciones de crédito que también realizan las personas jurídicas en Colombia que estén relacionados con financiación de importaciones y exportaciones de bienes. De manera que el campo de acción de la DIAN en materia de vigilancia y control es bastante amplio y ya sabemos que las sanciones que impone la DIAN son mucho más estrictas y elevadas que las que aplica la Superintendencia de Sociedades cuando inicia investigaciones y decide imponer sanciones. ¿Cuáles son los programas de fiscalización que actualmente están vigentes y por los cuales la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales está pidiendo información e imponiendo sanciones? El cumplimiento de las obligaciones de información exógena cambiaria, los titulares de cuentas de compensación y los intermediarios del mercado cambiario deben, además de cumplir las obligaciones frente al Banco de la República de transmisión de la información, de enviarle a la DIAN trimestralmente
reportes de las operaciones que se realizan a través de las cuentas de compensación o de los intermediarios del mercado cambiario. Y son bastante los errores que pueden cometerse en este tipo de operaciones. ¿Por qué? Porque no se han creado programas que permitan un control de la información que se envía a la DIAN. De manera que cuando se enteran de los errores que han cometido, no solo se da cuenta la DIAN e inicia la investigación, sino que se dan cuenta que ese error se ha venido cometiendo en los diferentes trimestres en el pasado, en los que las operaciones se han venido reportando mal ante la Dirección de Impuestos Ciudadanos Nacionales. De manera que el control, y en esto nos hemos dado cuenta en estas compañías a las que les prestamos el servicio de outsourcing cambiario, es que es importante definir primero las obligaciones y la forma en cómo debe presentarse, y no al contrario, no definirlo después de que la DIAN se dé cuenta de cuáles fueron los errores que se cometieron. El segundo es el cumplimiento de operaciones de derivados. Como les mencioné, es una operación de cambio que vigila y controla la DIAN, de manera que dentro de los programas actuales está el cumplimiento de las operaciones de derivados, de las obligaciones derivadas de estas operaciones, y ha venido expidiendo requerimientos de información a quienes aparecen reportados o por los intermediarios del mercado cambiario o directamente ante el Banco de la República realizando operaciones de derivados. ¿Qué le pide información? El contrato de derivados y los reportes que han venido presentando al Banco de la República relacionado con estos. Y las demás pruebas que determinan, por ejemplo, que el agente del exterior cumple las condiciones de haber realizado en el año inmediatamente anterior a las operaciones en un monto determinado por el Banco de la República. Ajustes de precios de transferencia. Este es un programa que uno a veces no entiende cómo la DIAN puede generar este tipo de programas. Uno pensaría que son dos regímenes completamente ajenos, pero el Banco de la República, perdón, la DIAN ha definido que cuando se realicen ajustes en precios de transferencia, estos tendrían efectos también cambiarios que deben analizarse, y por lo menos la DIAN está preguntando ahora qué ha pasado con las operaciones de cambio que se derivan de esos ajustes de precios de transferencia. Quienes estén sujetos a obligaciones de precios de transferencia y hayan tenido que realizar ajustes, tienen que revisar cuál podría ser el efecto cambiario de ese ajuste para efectos de estar preparados para un requerimiento por parte de la DIAN. El cuarto, el cumplimiento de obligaciones de titulares de cuentas de compensación. Este ha sido de siempre porque a pesar de que llevamos muchísimos años con las cuentas de compensación, en los que las obligaciones no han cambiado de manera sustancial, pero se siguen cometiendo errores. Extemporaneidad en la presentación del formulario de reporte mensual, errores en la información que se envía al Banco de la República o en los documentos que soportan las operaciones. En principio son operaciones que vigila y controla la DIAN, de manera que también hace parte de esos programas de la DIAN que todavía le reportan recursos a la DIAN representados en sanciones y multas que impone la DIAN por el incumplimiento de esas obligaciones formales de los titulares de cuentas de compensación. Por eso recomendamos que revisen si es necesario que tengan una cuenta de compensación o si es preferible tener un intermediario, el mercado cambiario, o buscar esas alternativas que no son necesariamente los bancos comerciales en Colombia, sino otras entidades también autorizadas para vender divisas en el mercado cambiario, que resultan mucho más económicos en costo de la tasa de cambio negociada frente a la negociada con los bancos comerciales. La prefinanciación de exportaciones y la salida y entrada de divisas, que ha tenido algunas modificaciones en cuanto a la operatividad por parte de la DIAN. Ya no lo esperan a uno en migración, sino que lo esperan en la puerta del avión, de manera que ya uno no ha tenido ni siquiera la oportunidad de diligenciar la declaración de ingreso y salida de divisas, que además las aerolíneas no cumplen con la obligación de entregarles a ustedes, y si los ven dormidos en un viaje largo, no les entregan la declaración pasa derecho, y no les entregan la declaración, de manera que ustedes se bajan del avión sin saber qué obligación tienen que cumplir, sin haber diligenciado, y la DIAN ya los está esperando en la puerta del avión. De manera que estos son los programas de fiscalización, y ustedes ven en los recuadros azul oscuro las sanciones que la DIAN podría imponer por el incumplimiento de las obligaciones cuando se dé cuenta de estos. Vean ustedes cómo, en principio, la sanción de la superintendencia parecería más grave. Sin embargo, esta es una sanción que va graduada dependiendo del funcionario y las condiciones de la operación hasta el 200%. Es decir, el funcionario puede decir qué porcentaje de sanción impone por el incumplimiento de las obligaciones que vigila y controla la superintendencia, mientras que en el caso de la DIAN son sumas fijas que no permiten al funcionario hacer ningún tipo de evaluación sobre las condiciones en que ocurrieron los hechos infractores del régimen cambiario, y la sanción es una sola. Y en la mayoría de los casos graves, la sanción es del 10%.
Y en los casos en los que no son graves en cuantía, pues nos encontramos frente a una cadena de infracciones que al final de cada ejercicio, pues representa una suma considerable para las compañías. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra a Héctor en los temas tributarios del riesgo cambiario. Gracias, Diana. Bueno, muy buenos días a todos. Con la idea de la siguiente parte de la presentación es, a partir de lo que Diana acaba de comentar, de cuáles son esos mecanismos que existen en la regulación nacional para protegerse o mitigar el riesgo de tasa de cambio, fluctuación en la tasa de cambio, pues el propósito de mi intervención es contarles muy a manera general los efectos que puede tener esos mecanismos de protección desde la perspectiva tributaria, porque por supuesto, cuando se analice el mecanismo que uno quiere escoger para efectos de mitigar el riesgo de tasa de cambio, pues debería tener en cuenta también qué efecto tiene eso tributariamente, porque podría repercutir en que se cause un impuesto y pues eso debería uno cuantificarlo. Yo creo que lo primero que uno debería entender para aproximarse a este tema de los efectos tributarios de operaciones en divisas es el concepto de moneda funcional. Y entonces, fíjense ustedes que moneda funcional, que es el peso colombiano, por supuesto, y por principio la moneda funcional para las operaciones realizadas en Colombia tiene que ser el peso colombiano, y eso implica que todas las operaciones se deben medir para efectos fiscales y para efectos contables en moneda funcional. Luego, cuando uno realiza operaciones en una moneda diferente del peso colombiano, pues tiene que hacer una labor de conversión, y esa labor de conversión impacta para efectos fiscales. Entonces, ¿cómo hace uno para determinar la medida adecuada de conversión de la divisa correspondiente a pesos colombianos? Bueno, eso está regulado y la norma establece que se tiene que hacer a la tasa representativa del mercado. La tasa de cambio representativa del mercado, que es un término que tiene alcances legales. Entonces, lo primero es que uno, efectivamente, bajo la legislación comercial, puede pactar una tasa de cambio, pero hay que tener en cuenta que esa tasa de cambio no es una TRM, no es una tasa representativa del mercado, sino es simplemente una tasa contractualmente pactada. Y eso tiene unas consecuencias diferentes para un lado para otro. Entonces, la definición para efectos cambiarios de esa tasa de cambio representativa del mercado es el promedio ponderado por monto de las operaciones de compra y venta de dólares de los Estados Unidos a cambio de moneda legal colombiana pactadas para el cumplimiento de ambas monedas el mismo día de su negociación. Es decir, la tasa representativa del mercado, como su nombre lo indica, no está fijada por el gobierno, sino corresponde a la realidad económica porque es un promedio de las operaciones de ese día. Lo que pasa es que para certeza jurídica y comercial, la tasa representativa del mercado es calculada diariamente y certificada por la Superintendencia Financiera. ¿Para qué? Justamente para que no haya diferentes promedios y entonces haya incertidumbre respecto de cuál es la medida adecuada de conversión. Eso se soluciona porque la Superintendencia Financiera establece, calcula y certifica, fíjense que no la fija, sino la certifica, la tasa representativa del mercado a partir de las operaciones celebradas en determinado día. Desde la perspectiva tributaria, yo creo que el artículo más importante es el 288 del Estatuto Tributario porque refleja lo que ha querido el legislador plasmar para determinar los efectos fiscales de las operaciones en divisas. Pero sin perjuicio de lo anterior, para efectos patrimoniales, el 269 del Estatuto determina que el valor de los activos en moneda extranjera se estima en moneda nacional al momento de su reconocimiento inicial a la tasa representativa del mercado, que como vimos tiene unos alcances específicos legales. El artículo 288, que fue modificado relativamente recientemente, finalmente reconoce que las fluctuaciones en tasa de cambio solo deberían tener efectos fiscales cuando la operación se materializa, es decir, cuando esa diferencia entre la tasa inicial y la tasa de materialización se realiza. ¿Qué quiero decir con esto?
Antes de que se modificara este artículo, lo que pasaba es que las personas obligadas a llevar contabilidad, la tasa de cambio iba fluctuando en el tiempo y entonces se tomaba una foto al 31 de diciembre y había unos ingresos o unas pérdidas nominales estrictamente teóricas porque no había pasado nada, yo seguía exactamente con los mismos dólares en mi contabilidad, yo reflejaba algo que tenía en moneda extranjera bajo el mismo número, pero la norma me decía, bueno, reconozca que como el dólar ha variado, pues usted ahora tiene más recursos o menos recursos cuando en realidad no se había dispuesto del activo o no se había cancelado el pasivo. La modificación del 288 estableció los ingresos, costos, deducciones, activos y pasivos en moneda extranjera se miden al momento de su reconocimiento inicial. Entonces, siempre que uno tenga una operación en moneda extranjera, fiscalmente lo que tiene que hacer es determinar qué tasa representativa del mercado, no qué tasa contractual, sino qué tasa representativa del mercado aplicaba al día de la operación. Y entonces eso significa que esos pesos, que a la conversión de ese día, serán mi asiento contable, mi primer reflejo de la operación en pesos para efectos fiscales. Las fluctuaciones no tienen efectos fiscales sino hasta el momento de la enajenación o abono o liquidación o pago parcial. ¿Qué significa eso? Lo que pase entre el momento del reconocimiento inicial hasta el momento en que efectivamente se paga el pasivo o se vende el activo en moneda extranjera no tiene efecto fiscal, es decir, yo mantengo los pesos del reconocimiento inicial y no reconozco ningún ingreso, ni ningún gasto, ni ninguna pérdida por efecto de las fluctuaciones. Eso es bastante sensato porque es que la realidad económica es que uno no se enriquece ni se empobrece, sino hasta que o paga el pasivo o vende el activo. En los eventos de enajenación o abono, liquidación o pago parcial, se reconocerá la TRM del reconocimiento inicial. Ya les explico eso, cómo funciona. El ingreso grabado, costo o gasto deducible, será el que se genere por la diferencia entre la TRM del día del reconocimiento inicial y la TRM del momento del pago o abono en cuenta. ¿Qué significa eso? Yo tengo una tasa de cambio de reconocimiento inicial, que es la foto que tomo cuando realizo la primera operación en que me endeudo o compro un activo y lo contabilizo en moneda extranjera. Y luego, cuando dispongo del activo o pago el pasivo, vuelvo a tomar una foto a la TRM del día en que vendo el activo o pago el pasivo. Pero lo que me dice la ley, en los eventos de enajenación o abono, liquidación o pago parcial, se reconoce la TRM del reconocimiento inicial. Es decir, aunque venda en otro día, y reciba más o menos pesos en función de la tasa del día en que realizo la segunda operación, tengo que reconocer primero los dólares a la tasa de reconocimiento inicial para que la diferencia, positiva o negativa, la maneje como un ingreso por diferencia en cambio o un gasto por diferencia en cambio. Y ya les voy a explicar un poquito de eso porque eso tiene mucho efecto fiscal en algunas operaciones. Vamos a empezar por las sencillas, operaciones de servicios entre un residente cambiario y un no residente cambiario. ¿Qué ocurre acá? En las operaciones de servicios entre un residente cambiario y un no residente cambiario tenemos un residente colombiano que contrata con un no residente la prestación de servicios de asistencia técnica. Y entonces supongamos que la operación se celebra el 25 de agosto del 19 con una tasa de 3,400 pesos y la operación vale $1,000. Luego, eso significa que yo debería registrar por más o menos 3,400,000 pesos la operación. Pero a la fecha de cierre, 24 de agosto del 2021, cuando estaba la tasa a 3,867 pesos, los mismos $1,000 ahora valen 3,867,000 pesos. Es decir, la misma cantidad en moneda extranjera en pesos me significó una diferencia de 467,000 pesos. Para el colombiano que tuvo que pagar esos $1,000, fíjense ustedes que reconoció el pasivo, reconoció la deuda que adquirió a 3,399 o reconoció el gasto y cuando la tiene que pagar tiene una diferencia porque tiene que sacar más pesos para cumplir de 467,000 pesos. Esos 467,000 pesos, me dice la ley, primero esos $1,000 llévelos a 3,399 y barre con la tasa de reconocimiento inicial y el excedente reconózcalo como un mayor gasto por diferencia en cambio. En un escenario teórico, porque esto es completamente falso porque la tasa de cambio subió, pero asumiendo que bajara,
Esa diferencia, fíjense ustedes que aunque yo contabilicé inicialmente a 3.400.000 pesos, cuando voy a cancelar mi obligación, tengo que pagar solamente 2.932.000 porque la tasa de cambio bajó. Esa diferencia de 467.000 pesos, pues finalmente es una plata que me ahorré y la ley me dice, reconozca que como su pasivo a la hora de extinguirlo se redujo en pesos, usted tuvo un ingreso. Como su pasivo se redujo sin que usted tuviera que disminuir el número de pesos que tenía en su patrimonio, esa diferencia reconózcala como un ingreso por diferencia en cambio. Ese es un ejemplo bastante sencillo. Otro escenario. Un residente cambiario contrata a otro residente cambiario para la construcción de una bodega. La prestación se pactó en $20.000. Esto es una operación ambos entre residentes cambiarios, pero pactada en una moneda extranjera. Como ustedes saben, en principio se tiene que cumplir esa obligación en pesos, porque se trata de dos residentes cambiarios, salvo algunas excepciones como la que mencionaba Diana en la primera parte de que el pago se haga entre cuentas de compensación. Pero en este ejercicio, fíjense que celebraron el contrato en 2019 por $20.000 y lo pagan en 2021 por los mismos $20.000. La fluctuación en la tasa de cambio representa una diferencia de casi de 9.300.000 pesos. Para el prestador del servicio colombiano, el incremento del precio es un ingreso por diferencia en cambio. Fíjense ustedes, había pactado $20.000 que en su momento eran 68 millones de pesos, pero cuando le van a pagar recibe 77.300.000. Eso significa que esa diferencia pues es más pesos que está recibiendo por la operación, es un ingreso por diferencia en cambio. Para el contratante, el que tiene que pagar, pues ocurre lo contrario. Ahora tiene que sacar más pesos, por lo tanto, ese mayor valor en pesos que tiene que pagar, pues es un mayor gasto por diferencia en cambio. Ahora pensemos en el caso de un colombiano que invierte en el exterior. Ojo, porque aquí está la operación contraria a la que uno normalmente ve. El colombiano tiene unos recursos y decide hacer una inversión en el exterior. El ejemplo sencillo, y después lo vamos a hacer un poquito más complejo. Compra unas acciones en $5.000 y las vende, y la acción en el otro país se comportó exactamente igual. Los mismos $5.000 le dieron por esas acciones. Pero solo por el hecho de haber puesto sus recursos en una moneda extranjera, ante el efecto de la devaluación, esa persona ganó más dinero, porque cuando realiza esos mismos $5.000, tiene una diferencia positiva de 10.450.000 pesos, tomando las tasas, una tasa de referencia, fíjense ustedes, tomamos la del 2013, que estaba a 1.777 pesos. Y tiene una diferencia de 10 millones de pesos. Es decir, medido en dólares, esa persona no tuvo ni utilidad ni pérdida, pero medido en pesos tuvo una utilidad de más del 100% de lo que había invertido inicialmente. Ese mayor valor, fíjense ustedes, se tiene que reconocer como diferencia en cambio. Y esto es una cuestión que ha generado bastante debate, porque fíjense ustedes que lo que está pasando es que ese colombiano está vendiendo activos que poseyó por más de 2 años. Y entonces, recuerden que la utilidad cuando uno vende un activo fijo por más de 2 años es una renta, es una ganancia ocasional grabada al 10%. Pues fíjense que aquí, como la norma pareciera sugerir que primero tengo que reconocer la diferencia en cambio, y aquí el efecto, la utilidad no es por una apreciación del activo en moneda extranjera, sino por simplemente la diferencia en cambio, pareciera implicar esto, que esa diferencia en cambio, a pesar de que se deriva de la venta de un activo poseído por más de 2 años, es una renta ordinaria, porque el ingreso por diferencia en cambio tiene esa característica. El ingreso por diferencia en cambio es una renta ordinaria. Este es un tema muy importante que sigue siendo objeto de debate, pero a mí me parece que hay un riesgo muy grande en poner todo el recurso como si fuera simplemente una ganancia ocasional. ¿Qué pasa si ocurre al revés? Escenario completamente hipotético, que el colombiano invirtió en dólares y a 1.777 y cuando va a vender está el dólar a 1.000. Bueno, esa es una pérdida por diferencia en cambio. Fíjense ustedes que aquí se ve el efecto contrario, no es una pérdida porque el activo se haya depreciado en moneda extranjera, el activo sigue valiendo lo mismo, pero por efecto
de la tasa de cambio en pesos, perdió dinero frente a lo que había invertido, o sea, frente al reconocimiento inicial. ¿Qué le pasa al extranjero que invierte en Colombia y vende exactamente por el mismo valor? Fíjense ustedes, este me parece un efecto todavía más injusto, porque para ese extranjero, en su moneda funcional, que es dólares, él invirtió $5.000 y se lleva los mismos $5.000 cuando vende. Como tiene que pagar sus impuestos en pesos colombianos, la inversión está medida inicialmente en pesos y se tiene que cuantificar también en pesos la utilidad o la pérdida al momento de la realización del activo, de la venta. Y eso supone que hay una diferencia de 10.450.000 que aquí el gran debate es, de entrada, pues para él, para el extranjero no hubo ninguna utilidad, pero para efectos colombianos sí la hay, luego se causa un impuesto. La pregunta grande es si uno pudiera defender que esa utilidad es una ganancia de capital o una ganancia ocasional grabada al 10 o si es una renta ordinaria porque no se deriva del mayor valor del activo, sino del efecto en tasa de cambio. Entonces pareciera todo indicar que esa es una renta ordinaria grabada a la tarifa general, pero de nuevo, este es un tema susceptible de opiniones en contrario, pero simplemente recomendaría yo que se cuantifique y se mida muy bien el riesgo asociado a esa operación. Lo mismo ocurre al revés. El efecto contrario, que de nuevo es más bien teórico porque no recuerdo que haya ocurrido un tipo de evaluación o de apreciación del peso que castigue al final del día al inversionista. Aquí está un recuento de cuál sería la manera de reconocer una operación y qué efectos debería tener esa diferencia entre el reconocimiento inicial y la fecha de realización, y de nuevo analizar muy bien si uno se va por la ganancia ocasional o se va por la renta ordinaria en el momento en que reconoce ese mayor valor como diferencia en cambio o el valor que es enteramente reconocimiento por diferencia en cambio. ¿Qué pasa con los créditos? En los créditos hay una característica adicional que le pone un poquito más de dificultad al tema, que me parece valioso que lo miremos, porque el crédito normalmente tiene pagos parciales. Uno va amortizando la deuda en función de los pagos que hace en el tiempo. Lo primero que uno debería decir es, hay un reconocimiento inicial, hay una tasa representativa del mercado, en este caso estamos asumiendo el 30 de enero del 2019, una tasa de cambio de 3.157 y un crédito de $10.000. Lo reconozco por 31.575.000 pesos. En el 24 de agosto del 2021 hago un pago parcial de $500, la tasa de cambio es 3.867. ¿Qué es lo que debo hacer? Tomo esos $500, ¿sí? Como esos $500 yo los cuantifiqué en pesos a la tasa de reconocimiento inicial, 3.157, multiplico esos $500 por la tasa de reconocimiento inicial y reduzco el pasivo en ese valor. No en el de la TRM actual, sino en el de la TRM del reconocimiento inicial. Es decir, eso significa que cuando pago $500, reduzco mi pasivo en 1.578.000 pesos, que es los $500 multiplicados por la tasa de reconocimiento inicial. La diferencia, porque fíjense que yo tuve que pagar 1.933.000 pesos para comprar esos $500, esos 355.000 pesos de más son un gasto para el deudor. ¿Por qué? Porque si yo mezclara las tasas de reconocimiento inicial y la TRM el día del pago, terminaría reduciendo el valor, el número de pesos de mi pasivo y no reflejaría la realidad de que yo estoy endeudado en $10.000 cuando contraté la obligación a 3.157. Entonces, la contabilización para efectos fiscales adecuada es reduzco en 1.578.000 mi pasivo, que eran originalmente 31 millones de pesos, me queda en poco menos de 30 millones de pesos, pero la diferencia de lo que efectivamente pagué, los 355.000, son un gasto de ese periodo. Entonces, reduzco mi pasivo a la tasa de reconocimiento inicial, el mayor número de pesos que tengo que disponer para pagar son un gasto por diferencia en cambio.
Al revés, el teórico evento en el que la tasa de cambio mejorara en función de los pesos, significaría que yo reduzco mi pasivo frente a la tasa de reconocimiento inicial, pero la plata que me ahorré al comprar esos $500 comparados con la tasa de reconocimiento inicial, se vuelven un ingreso, por la misma razón que les mencionaba al principio. Yo tenía un pasivo que en dólares lo pago en pesos y tengo que disponer de menos pesos frente a los que había estimado al principio de la operación. Esa diferencia pues la tengo que cuadrar por algún lado, la cuadro por un ingreso. Este es un ingreso y es un ingreso grabado por diferencia en cambio. Aquí está la explicación como paso a paso de lo que debería ocurrir, y en beneficio del tiempo que ya estamos bastante cortos, pues la voy a pasar porque es básicamente lo que ya les había dicho. Aquí ustedes saben que se acaba de aprobar un nuevo impuesto de normalización tributaria. Ese nuevo impuesto de normalización tributaria pues vale la pena que si alguien está contemplando revisar una normalización de sus activos, recuerden que este es un impuesto y digamos no es elegible para la persona aplicarlo o no. Como impuesto, si uno está en el hecho generador, tiene que aplicarlo. La cuestión es determinar si efectivamente uno está. Pero ¿qué pasa? El impuesto de normalización se causa el 1 de enero, en este caso del 2022, y aquí estamos usando un ejemplo hipotético del 1 de enero del 2019, que también hubo normalización en ese momento. ¿Y qué pasa si yo durante el transcurso del año siguiente traigo los recursos? Porque yo tengo unos recursos en el exterior, los normalizo a la tasa aplicable ese día, en este caso 3.249 pesos, tenía $50.000, es decir, pago impuestos sobre 162 millones de pesos. Pero luego decido traer la plata el 20 de noviembre del 2020 a 3.647 pesos y resulta que traigo no 162, sino 182 millones de pesos. Esa diferencia de casi 20 millones de pesos, pues fíjense que yo no la normalicé, porque yo lo que normalicé fueron 162 millones de pesos. Esa diferencia, ha dicho la autoridad tributaria, es un ingreso para el residente cambiario del activo normalizado y es un ingreso que todavía no han pagado impuestos, luego es un ingreso por diferencia en cambio que está sujeto a impuesto de renta. En materia de IVA, la DIAN ha señalado que el valor total de la operación no es otro que el efectivamente facturado, es decir, el del reconocimiento inicial, porque aquí hay dos momentos, uno en el que uno factura, que reconoce el valor en dólares, pero lo tiene que convertir a pesos, y el momento en que le pagan. Y entonces aquí hay un poquito de dos normas que de alguna manera podrían interpretarse como contradictorias. Por un lado, la determinación de la base en función de la causación, que es lo que me dice el artículo 429, reconozca el efecto al momento de la causación del impuesto, y por otro, el valor total de la transacción, que el 447 me dice la base del IVA es el valor total de la transacción, con incremento posterior al reconocimiento inicial. Y entonces lo que ocurre, uno podría interpretar que el 447 me dice reconozca todo como parte de la base gravable, incluso lo que es producto de la diferencia en cambio. Pero la verdad es que el entendimiento generalizado es que el IVA se causa por la tasa de reconocimiento inicial y los efectos posteriores, si bien son ingresos o gastos, según como se mire en renta, no afectarían la tasa gravable, la base gravable del IVA. De nuevo, este es un tema, de alguna manera, el entendimiento generalizado, pero no deja de ser susceptible de algún cuestionamiento, porque de nuevo el 447 me dice reconozca la base gravable, es todo el valor de la operación. Retención en la fuente, aquí hay un poquito más de certeza y claridad, porque la diferencia en cambio no constituye un pago o abono en cuenta, que es lo que dice la ley, es objeto de retención en la fuente. Es un ingreso, sin duda, pero no constituye un pago o abono en cuenta porque la ley me dice practique retenciones sobre el pago o abono en cuenta, y la diferencia en cambio, si bien es un ingreso, no hace parte de esos dos conceptos de pago o abono. La DIAN concluyó que la diferencia en cambio sí constituye un ingreso, y entonces fíjense que cuando uno es autorretenedor, ahí uno no se autopaga, por tanto el concepto el relevante no es el pago o el abono, sino la causación del ingreso. Entonces, en el caso de los autorretenedores, la DIAN se ha conceptuado
que como si hay un ingreso y el autorretenedor retiene sobre ingresos, debería proceder a practicar retención en la fuente. En materia de ICA, hay sentencias del Consejo de Estado en las que se aclara que el ingreso generado por concepto de diferencia en cambio no forma parte de la base gravable del impuesto de industria y comercio. Y esto tiene una sustancia que a mí me parece bastante clara, y es que el impuesto de industria y comercio grava la realización de ingresos por la realización de actividades comerciales, industriales y de servicios. Y este ingreso, producto de la diferencia en cambio, no proviene de una actividad comercial, industrial o de servicios, por lo tanto, no cae dentro del hecho generador, y en esa línea consultado también el Consejo de Estado. Cumpliendo exactamente en el horario presupuestado, pues creo que alcanzamos a ver una pregunta de pronto, porque estamos ya sobre la hora. Buenos días, ya por acá tengo como el espacio. Bueno, entonces agradecemos a Diana y a Héctor por la presentación. Y sí, como usted dijo, señor Héctor, podemos responder las preguntas que están en el chat. Podemos tener como el espacio de 2 o 3 minutos para responder más preguntas. Entonces esperemos que por favor las escriban. Aunque hay una primera pregunta, ¿las inversiones financieras quién las vigila, la DIAN o las supersociedades? Ya le contesté en el chat, pero es competencia de la DIAN. Las inversiones financieras y de activos en el exterior no se consideran inversiones internacionales, que son competencia de la Superintendencia de Sociedades. Okay. En el caso de ajustes a operaciones sujetas a precios de transferencia, ¿qué tipo de obligación surge en materia cambiaria si precisamente es una operación de ajuste? Yo quisiera dar un comentario ahí, y por supuesto que Diana lo complemente. A mí también me sorprende eso, porque es que no tiene nada que ver, por una razón. El objetivo del régimen de precios de transferencia desde la perspectiva fiscal es que no se engañe o modifique artificialmente la base gravable de los impuestos. ¿Por qué? Porque claro, si yo tengo un vinculado económico, pues le digo desde el exterior, oiga, ¿sabe qué? Cóbreme los ajustes. Las materias primas más caras para que yo traslade vía gasto, la utilidad no la deje acá. Y el régimen de precios me dice, oiga, a pesar de lo que usted pacte, su ingreso fiscal es este, que es algo completamente teórico para determinar un impuesto. Luego, la verdad es que la pregunta también me la hago yo. ¿Y eso qué tiene que ver con la realidad de la operación? Porque si yo sí pagué, pues tengo un efecto cambiario, sin duda. Que no me lo reconozcan fiscalmente es otra cosa. Pero pues ese ajuste también me sorprende, la verdad. Así es, Héctor, no tiene ningún sentido, pero ya hay investigaciones de algunas administraciones. Ok. El control del cumplimiento de las obligaciones de las inversiones financieras y en activos del exterior es competencia. Ah, bueno, no, estas son tus respuestas, ¿verdad, Diana? Ajá. Ok. Cuando un residente colombiano tiene un CDT en dólares que y se vuelve a invertir nuevamente, ¿debe reconocer la diferencia en cambio? La inversión sigue siendo en dólares. Sí, sí, porque lo que me dice la norma es que en la medida en que yo mantenga, en que yo realice, esa realización la tengo que volver a cuantificar. Entonces ahí hay una conversión, así sea teórica, puede que nunca reciba los pesos, pero el hecho de que yo cambie el activo supone que hay una realización. Entonces en el momento en que yo cambio el CDT, tengo que volver a cuantificar, y ahí tengo un efecto por diferencia en cambio, y tengo que volver a reconocer el nuevo instrumento. Entonces yo creo que sí habría que reconocer ese efecto tributario. Yo creo que ya nos pasamos de la hora. Les agradecemos muchísimo y bueno, quedamos atentos a cualquier otra inquietud que ustedes puedan tener. Perfecto, muchas gracias. Yo como para finalizar este webinar, agradecemos nuevamente a Héctor, a Diana y a nuestro afiliado PPU Legal. Gracias por el espacio de aprendizaje, y a todos los asistentes, gracias por participar, y los esperamos en otros encuentros organizados por la Cámara de Comercio, AmCham, y por nuestros afiliados. Entonces,
pues les deseamos un feliz día y un feliz fin de semana. Bueno, muchas gracias. Muchas Gracias, Juan. gracias. Hasta Que luego. estén muy bien a todos. Hasta luego. Que estén bien. Hombre, Juan, listo, muchas gracias. Daniel, muchas gracias. La verdad que muy bacano este espacio de webinar. Muy Sí, interesante los temas. La verdad que sí. no, y a ustedes por estar pendientes y lo que te digo, ahí estamos disponibles para apoyar lo que sea necesario. Yo considero que todo el webinar estuvo como muy bien desde la presentación, todo el cierre. Yo creo que tuvimos buenos asistentes, llegamos casi a 20 asistentes, 20, 21. La idea es que, por favor, hables con Diana y con Héctor para que nos compartan las memorias, Sí, porque ya quedamos con el compromiso. Si ves el chat, sí. ya nos Ah, dijeron, listo, por favor. te las comparto hoy y cualquier cosa ahí estamos pendientes. Listo, de una. Hágale. Listo. Vale, pues un abrazo, chao.